Hoy más que nunca, la salud es muy importante. Es por eso que a partir de ahora abrimos la Consulta 94.5. Un espacio semanal para conversar sobre medicina, vida saludable, diagnóstico y prevención de enfermedades. Sin bonos, filas ni copagos. Desde este momento entras a la Consulta 94.5. Conduce Ibelis Martel. Un programa de Santiago TV y USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia y se sana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Consulta 94.5, este espacio que abrimos en Radio USACH y en Santiago Televisión para hablar de salud, de medicina, de bienestar, de prevención de enfermedades, y hoy día en particular vamos a hablar de lo que tiene que ver con las alergias estacionales. Hemos cambiado de estación y queremos conversar de un tema que cada vez afecta a más personas. ¿Podemos prepararnos para hacerle frente, para de alguna manera poder quizás prevenir la aparición de alergias estacionales? Aparecen repentinamente durante el año, aunque incluso nunca hayamos tenido síntomas anteriormente de alergias. Pueden aparecer en cualquier época de la vida. Todas esas preguntas las vamos a estar contestando en el programa de hoy. Además, en la segunda parte de Consulta 94.5 vamos a estar hablando de oftalmología y específicamente de la cirugía ocular refractiva. ¿Quiénes son candidatos para una cirugía ocular asistida con láser? ¿Se recomienda para personas de alguna edad en particular? ¿Cuán riesgosa es esta intervención y cuán rápida también es su recuperación? De aquello vamos a estar hoy día conversando en el programa. Les recordamos que estamos en santiagotelevisión.cl, en radiousach.cl, también estamos en todas las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube. En particular les recomiendo que nos visiten en nuestro canal de YouTube @santiago.tv. Santiago, les digo siempre abreviado, stgo.tv, porque ahí quedan albergados todos los programas de Consulta 94.5 para que ustedes los puedan revisar. Y también estamos en el @Radio USACH para que también ahí nos sigan en las redes sociales, porque es una forma para que ustedes nos envíen sus preguntas, sus comentarios, sus consultas para nuestros especialistas también a través de las redes sociales, o si no, lo pueden hacer a través del WhatsApp de Radio USACH, que es, tomen nota, el +569 8881 5017, +569 8881 5017, así que ahí nos dejan todos sus mensajes y no se olviden de que también estamos en Spotify, porque si nos quieren simplemente escuchar camino al trabajo o de regreso al hogar, pueden entonces escucharnos en nuestra cuenta Consulta 94.5 en Spotify. Tenemos un programa, como siempre les digo, cargado de información donde vamos a estar abordando distintos temas relacionados con la salud y la medicina, así que los invitamos a que se sumen a esta Consulta 94.5 y nos separamos nada más que 2 minutos y volvemos, abrimos este espacio para la salud y la medicina. En la Consulta 94.5 escuchamos la voz especializada de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH. Y seguimos en Consulta 94.5 para hablar de medicina y de salud. Hemos cambiado de estación y es frecuente que para muchos eso signifique la aparición de las llamadas alergias estacionales. Estas alergias se generan cuando existe una exposición a sustancias, por ejemplo, suspendidas en el aire durante ciertas épocas del año. Molestias en la piel, en los ojos, en la nariz, estornudos, son algunos de los síntomas de las llamadas alergias estacionales. ¿Cómo hacerles frente? ¿Podemos prepararnos? Se lo preguntamos al doctor Pablo Ravi Amadori, docente de la Escuela de Medicina de la USACH e inmunólogo clínico del Hospital El Pino. Además, es past president y actual miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Alergia e Inmunología. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Buenos días, Ibelis. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy bien.
Gracias por estar con nosotros y nosotras en Consulta 94.5 y comencemos por que nos cuente, doctor, qué pasa en nuestro cuerpo cuando tenemos una alergia. ¿Es una reacción, por ejemplo, de nuestro sistema inmune? ¿Es una sobrereacción ante un peligro para nuestro sistema? ¿Qué significa tener una alergia, doctor? Bien, bueno, para explicarlo en palabras simples, el sistema inmunológico es nuestro sistema de defensas, que su función es defendernos de agentes externos al cuerpo que pudieran provocarnos enfermedades, como por ejemplo bacterias, hongos, virus, etc. En las personas alérgicas, el sistema inmunológico no funciona como debiera y reconoce como agentes externos que podrían provocarnos enfermedades a agentes externos inocuos para la mayoría de las personas sanas, por ejemplo, pólenes, otros tipos de proteínas, etc. Y al reconocerlas como extrañas y como potencialmente nocivas para el cuerpo, monta lo que se llama una respuesta inmunológica, que es una respuesta inflamatoria, que es la que montaría cuando nos enfrentamos a algo que sí nos podría provocar una enfermedad, como por ejemplo un virus, una bacteria, un hongo, pero en este caso con, como dije, sustancias que son inocuas para el cuerpo, que no nos van a producir daño. Pero la respuesta inmunológica sí que nos provoca los síntomas de las enfermedades alérgicas. Perfecto. ¿Y eso tiene que ver con que hay ciertos causantes y cuáles son los más frecuentes que provocan estas sustancias de las que usted nos hablaba, que provocan estas alergias estacionales, esta reacción de nuestro cuerpo? ¿Hay algunas que sean más frecuentes? ¿Cuáles son aquellas, doctor? Con respecto a las alergias estacionales, o sea, con las que tienen que ver con las estaciones del año, depende mucho, obviamente, con el lugar geográfico de que estemos hablando, ¿ya? Por ejemplo, no es lo mismo las alergias estacionales en un clima tropical, donde prácticamente no hay diferencias de estaciones, que en un clima más mediterráneo como el nuestro, en que sí hay una diferencia marcada de estaciones. Si estamos hablando de la ciudad de Santiago particularmente, y eso aplica también a muchas otras ciudades del interior de Chile, no de la costa, las alergias estacionales más importantes son a árboles y a polen de árboles, de algunos árboles, y a polen de pastos también, que nosotros le llamamos gramíneas, porque esa es la familia botánica que incluye a los pastos básicamente. Perfecto. Ahora, doctor, usted hablaba de que nuestro sistema inmunológico reacciona de cierta manera ante sustancias que no nos deberían provocar esta reacción en el cuerpo. ¿Tiene que ver entonces con algún desajuste en nuestro sistema? ¿Con qué tiene que ver que nuestro cuerpo entonces reaccione de esa manera? ¿Cuál es el problema? En palabras simples, no se sabe muy bien todavía. Hay varias teorías por las cuales se ha tratado de explicar por qué las enfermedades alérgicas han aumentado con los años, porque lo que sí se sabe es que la prevalencia, o sea, el porcentaje de pacientes que sufren de este tipo de enfermedades es mucho mayor ahora que hace 50 o incluso que hace 100 años, ¿ya? ¿Por qué cada vez hay más gente que tiene estos trastornos inmunológicos que hace que reaccionen con estos síntomas ante sustancias como el polen? No se sabe de ciencia cierta, hay muchas teorías, ¿ya? Una de las teorías, por ejemplo, es que en los últimos 100 años ha cambiado mucho la higiene ambiental, a la higiene a la cual nosotros estamos expuestos, y nuestro cuerpo entonces estaría expuesto a menos, por ejemplo, parásitos, que es lo que estaba hace 100 años, y eso haría de alguna manera que el sistema inmunológico quede como un poco desregulado por no encontrar los parásitos que normalmente sí está acostumbrado a encontrar, y actúa de manera extraña frente a los pólenes, por ejemplo. No se sabe muy bien. Hay otras teorías, por ejemplo, de que también podría influir el cambio climático, en el sentido de que hay estudios que demuestran que en lugares muy contaminados con polución ambiental, los pólenes tienen una capacidad mayor de provocar respuestas inflamatorias alérgicas en las vías respiratorias de las personas que viven en esos lugares contaminados. También es otra teoría.
Perfecto, entonces no hay certeza, pero de lo que sí tenemos certeza, doctor, es de estos síntomas que generalmente, específicamente, las alergias estacionales provocan en nosotros y nosotras. ¿Cómo distinguimos una alergia de un resfrío común, por ejemplo, doctor? No es fácil, porque los síntomas Ya, del resfrío común pueden, pueden también verse en una rinitis alérgica. Rinitis es la inflamación de la mucosa nasal. ya, Hay algunas cosas que nos pueden hacer distinguir entre un resfrío y una alergia. Por ejemplo, si estamos hablando de alergias estacionales, si la persona repetidamente, año tras año, en la misma época o con un par de semanas de diferencia, sufre los mismos síntomas, es muy probable, sobre todo en esta época de primavera, es muy probable que se trate de alergia a algún polen. Eh, ya, los resfríos no tienen esta estacionalidad, se ven más en invierno, y normalmente también hay alguien en la familia con los mismos síntomas, porque le ha contagiado el virus. perfecto. En las dos hay lo que llamamos rinorrea, o sea, un aumento de la secreción nasal, ¿ya? Pero en Ya, el caso del resfrío, esta secreción nasal tiende a ser un poco más espesa, más mucosa. En el caso de la rinitis alérgica, esta secreción nasal tiende a ser un poco más líquida, más acuosa. En el ya, caso de las alergias estacionales también es muy típico que sea muy, muy importante la picazón, ¿ya? Que no es tan importante cuando es en un resfrío común, que pique mucho la nariz, también los ojos. Otra cosa como característica también de la rinitis alérgica es que la persona tiene también estornudos en salvas, un estornudo tras de otro, así muchos, achú, 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 achú. Eso también ya. es más, nos orienta más a una rinitis alérgica que a un resfrío común. Ese tipo de cosas. Perfecto. Perfecto. Doctor, Cristina nos pregunta si las alergias pueden aparecer repentinamente en cualquier etapa de la vida, en cualquier periodo de nuestra vida, o se presentan en algún minuto en particular, y si uno nunca ha tenido alergias, por ejemplo, no tuvo alergia en la infancia o en la adolescencia, ¿pueden aparecer repentinamente en la adultez? Esa es una muy buena pregunta porque la hacen muchos los pacientes en la consulta y la verdad es Ya, que las alergias pueden aparecer a cualquier edad, pueden ya. aparecer en cualquier etapa de la vida. Yo he tenido pacientes que por 50, 60 años de su vida no han sufrido de alergia y que en algún momento empiezan a sufrirla, a los 50, 60, incluso después. Ya. Ya. ¿Y pueden desaparecer de la misma manera? Por ejemplo, si yo cuando niño o niña padecí alguna alergia, ¿puede desaparecer una vez que me desarrollo, crezco y llego a la vida adulta? Está dentro de las posibilidades. No es uno cuando ve a un paciente dice, esto se me va a pasar, es imposible saberlo en ese momento, Ya, pero la verdad es que puede pasar una de tres cosas, que esto cada vez vaya siendo peor, que se mantenga más o menos estable durante la vida o que eventualmente, en algún porcentaje de pacientes, esto vaya disminuyendo e eventualmente desaparecer. perfecto. Roberto nos pregunta, ¿hay forma de prevenir la aparición de los síntomas de la alergia? Quizás prepararse para la temporada de alergia si uno sabe que en primavera ya empieza con problemas, y pregunta a Roberto si es necesario tomar antialérgicos. ¿Es la única forma de poder de alguna manera combatir las alergias o los síntomas? Los antialérgicos, llamados antialérgicos, el nombre correcto es antihistamínicos, ¿Ya? son medicamentos de venta libre y que son bastante efectivos para un gran porcentaje de los pacientes con rinitis alérgica, ¿ya? Ya, Es importante sí distinguir que están los de primera generación y los de segunda generación. Los de primera generación en general no los indicamos porque uno, el efecto es un poco más corto y dos, provocan más efectos adversos, principalmente la somnolencia, ¿ya? Dentro de los de sí, primera generación están la clorfenamina y la hidroxicina. En general no los indicamos y indicamos los otros que son de segunda generación que provocan en un porcentaje mucho menor estos efectos adversos y tienen un efecto más largo. Hay un porcentaje importante de pacientes que usando estos antihistamínicos, que la dosis habitual es un comprimido al día en adultos o de 12 años en adelante, van a andar bien, pero hay un porcentaje importante también que no va a ser suficiente, ¿ya? Y ahí van a requerir algún medicamento más, como por ejemplo algún corticoide nasal, que eso ya va a necesitar un médico que se lo prescriba, ¿ya? ya. Además Ahora, está el... sí, Disculpe, ¿sí?
La escucho. Sí, diga, continúa nomás para que Ah, nos ya. quedemos con el panorama completo sobre el tratamiento de estas Sí, dificultades. sí. Lo otro importante del tratamiento es la inmunoterapia. En algunos ¿Ya? pacientes con rinitis alérgica, dependiendo de a qué son alérgicos, a qué polen, por ejemplo, o a cuántas cosas es alérgico, pudiera ser un buen candidato para inmunoterapia. La inmunoterapia consiste en administrarle al paciente lo mismo que le produce alergia, pero en una dosis y en una frecuencia tales que le deje de producir alergia. Y a largo plazo ¿Ya? se ha visto que es muy efectivo para pacientes que no andan bien controlados con los otros medicamentos. Este tratamiento de inmunoterapia sí tiene que ser prescrito por un inmunólogo. Ya, doctor, y nos pregunta Marcelo por cuánto tiempo hay que tomar los antialérgicos. Se me quedó en el tintero una parte de la pregunta anterior, es que si era posible prevenir los síntomas a una persona que los presenta todos los años y sabe que este año le va a empezar de nuevo. Los antihistamínicos no tienen un efecto preventivo demostrado, o sea, no tiene mucho sentido empezar a tomar los antihistamínicos antes de que empiecen los síntomas, ¿ya? Como que le van a dar igual. Perfecto. Los corticoides nasales algún efecto preventivo tienen de mantener una desinflamación de la mucosa nasal y eso eventualmente puede dejar al paciente más preparado para cuando se enfrente al polen. Pero como digo, estos corticoides nasales tienen que ser indicados por un médico. Y, ¿cuál fue la última pregunta que me hizo? ¿Cuánto tiempo hay que tomarlos? Ah, Después de ¿cuánto que ya tiempo? uno empieza Sí. el tratamiento, hay que tomarlos toda la estación, hay que tomarlos por varios meses. Los antihistamínicos y los corticoides nasales son tratamientos sintomáticos, o sea que van a atacar el síntoma cuando esté usándolos el paciente. Por lo tanto, si el paciente tiene, por ejemplo, síntomas de septiembre a diciembre, lo que tiene que hacer es tomar el medicamento por el tiempo que presente sus síntomas. Ya al momento que note que ya no es necesario, porque ya no los está presentando, los puede dejar de tomar. En el caso de la inmunoterapia es distinto, porque son tratamientos más a largo plazo, entonces los ¿Ya? tiempos son distintos. Se pueden usar durante todo el año, por ejemplo. ¿Y la inmunoterapia es un tratamiento costoso, doctor? ¿Y cuán frecuente los médicos sugieren esta alternativa como dentro de las posibilidades para tratar este problema? Los inmunólogos la recetamos bastante porque a nosotros nos llegan los pacientes que han tenido más dificultades para controlar su rinitis alérgica. Probablemente pacientes que Ya. con antihistamínico, no, como dicen ellos, no le hacen ni cosquilla, y con los corticoides nasales tampoco andan bien. Es importante considerar en todo esto, en esta respuesta, el hecho de que si la inmunoterapia anda bien, el paciente no va a gastar dinero en otro tipo de medicamentos como los corticoides nasales, que tampoco son baratos, en antihistamínico, y va a mejorar mucho su calidad de vida y probablemente va a faltar menos al trabajo también, porque los síntomas de una rinitis alérgica, si bien para el común de la gente puede ser, y sobre todo para la gente que no lo sufre, puede ser una enfermedad banal. Para los pacientes que la sufren es una enfermedad que disminuye muchísimo su calidad de vida y muchas veces no pueden ir a trabajar o no pueden hacer las actividades que normalmente harían en esa época del año por los síntomas. Estamos conversando con el doctor Pablo Ravi Amadori, docente de la Escuela de Medicina de la USACH e inmunólogo clínico del Hospital El Pino, además es past president y actual miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Alergia e Inmunología. Doctor, Julia nos pregunta, ¿cómo puede saber uno si es alérgica, por ejemplo, al polvo o al pasto? ¿Son efectivos los test cutáneos, por ejemplo? ¿Hay manera, doctor, de saber con precisión a qué uno es alérgico? Aprovechando la pregunta de Julia. Absolutamente. Y efectivamente, nuestra primera línea de estudio son los llamados test cutáneos, específicamente el que llamamos test de PRIC o PRIC test, porque es el nombre en inglés. Porque hay otro tipo de exámenes que se hacen en la piel, por ejemplo el test de parche, pero en este caso, en el caso de las alergias respiratorias que estamos hablando, el que hay que hacer es el PRIC test. Y existe también la posibilidad de estudiar este tipo de alergias, que son mediadas por la inmunoglobulina E, con exámenes de sangre también. Pero el examen que nos aporta mayor sensibilidad y que es de bajo costo,
es el test cutáneo o prick test. Perfecto. Ahora, doctor, usted un poquito nos contaba al comienzo de la conversación de que no hay claridad qué es lo que finalmente está gatillando que algunas personas o más personas estén presentando este tipo de alergias o las alergias estacionales, que es lo específicamente que estamos hablando en esta conversación. Y Roberto nos pregunta si tiene que ver algo en algo o influye de alguna manera el cambio en el estilo de vida que uno pueda tener o puede ser que se activen ciertos genes en nuestro cuerpo que nos hacen más sensible a ciertos productos o a ciertas sustancias, o porque quizás aumenta la exposición a elementos como el polen. ¿Tiene que ver algo también el estilo de vida que tenemos con la aparición de alergias? Pregunta Roberto. Sí, efectivamente, pero yo diría que a un nivel como más a lo largo de un tiempo más largo, ¿ya? O sea, Ya. Una de las teorías, como yo decía, era la teoría de la higiene, que en vista que la humanidad ha vivido más en ciudades, menos en el campo, ha tenido más acceso a antibióticos, a antiparasitarios, ha tenido acceso a alcantarillado. Todas esas cosas han hecho que la humanidad en estas últimas décadas haya estado menos expuesta a microorganismos patógenos como parásitos, bacterias, etc. Y esa es una teoría por la cual el sistema inmunológico ahora estaría tendría como una mayor facilidad quizá para... Ya. No sé si menos preparado es la palabra, pero como que tendría una tendencia a reaccionar con este otro tipo de cosas a las que nos vemos expuestos, como por ejemplo los pólenes, ¿ya? Pero esto yo lo digo a nivel como a nivel más macro, en el sentido de que la humanidad a través de varias décadas ha tenido este cambio. No lo digo a nivel de una persona en especial, o sea, no digo que no es tan así que una persona por vivir en el campo está exenta de riesgo de sufrir una rinitis alérgica, ¿ya? Y que una persona por vivir en la ciudad y en un ambiente así como ultra higiénico va a ser alérgica de todas maneras. No es lo único que influye, es multifactorial. Y esto es una de las teorías. Por lo tanto, perfecto, si la pregunta alguien la fuera a tomar como ¿qué tengo que cambiar yo de mi vida para tener menos riesgo de alergia? No hay una respuesta clara para eso. Ya, perfecto. ¿Ya? Y por último, doctor... Hay teorías también, disculpe, de niños que crecen con mascota versus los que crecen sin mascota. Tampoco está muy claro. Perfecto. Doctor, lo vamos a invitar porque ese es un tema también interesante, la alergia a los animales, a los gatos, a los perros, al pelo de estos animales, que también provoca problemas en algunas personas, así que lo vamos a invitar para un próximo programa para abordar ese tema. Y ya para terminar, nos queda poquito tiempo, doctor. Cuando uno tiene una alergia estacional, cuando tiene todas estas complicaciones, ¿a qué especialista recomienda usted ir? ¿En qué minuto uno tiene que ir al inmunólogo? Porque a veces uno empieza por otro tipo de especialistas o incluso por un médico general. ¿Dónde acudir? ¿A qué tipo de especialistas o médicos acudir cuando uno tiene este problema? Depende de la intensidad de los síntomas, básicamente. Si los síntomas son leves, pero al paciente igual no es suficiente con un antihistamínico, igual le molesta, yo partiría por un médico general, ¿ya? Pero, y probablemente el médico general le pueda recetar algún corticoide nasal, como los que yo me mencionaba. Si el paciente ya no le está sirviendo ese tipo de terapia y está teniendo un menoscabo de su calidad de vida debido a esta alergia, ya yo subiría a nivel de especialista. Están los especialistas otorrinos que también se manejan muy bien con el tratamiento sintomático y los inmunólogos, por supuesto, con el tema de la inmunoterapia. Perfecto. Ha sido la conversación con el doctor Pablo Ravi Amadori, docente de la Escuela de Medicina de la USACH e inmunólogo clínico del Hospital El Pino. Además, les decía yo, es past president y actual miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Alergia e Inmunología, que nos ha entregado todos los detalles, todas las recomendaciones también y fórmulas y tratamientos para enfrentar estas incómodas alergias estacionales. Muchas gracias, doctor, y que tenga un bonito día. Chao, chao. Gracias. Chao, Iblis. Hasta luego. Gracias, chao, gracias. Y nosotros y nosotras hacemos una pausa en la conversación y ya volvemos para continuar hablando de salud, de medicina y de prevención de enfermedades. Nos separamos 2 minutos y continuamos con más Consulta 94.5.
A partir de ahora te recetamos la cápsula informativa, información relevante para la consulta 94.5. Y seguimos haciendo Consulta 94.5. Recuerde que estamos en todas las redes sociales. Somos @RadioSach y @Santiago.tv. Santiago abreviado @STGO.tv. En particular, visítenos en nuestro canal de YouTube @Santiago.tv. Como les decía yo, porque ahí quedan albergados todos los programas, los capítulos de Consulta 94.5 para que los revisen y los compartan. Además, estamos en Spotify. Ahí también nos encuentran con nuestra cuenta, con el nombre de este espacio, Consulta 94.5, y ahí pueden revisitar, reescuchar todos los programas que hemos tenido durante esta temporada, y también cuando van camino al trabajo, como les decía yo, o de regreso al hogar, también es una oportunidad para que puedan informarse y conocer más de los distintos aspectos de salud y medicina que abordamos en Consulta 94.5. Y seguimos con temas interesantes porque la pandemia ha causado una baja en las consultas médicas de pacientes con enfermedades crónicas. Esto preocupa a los especialistas, ya que impide la detección temprana de patologías relacionadas, por ejemplo, con el corazón. Una de ellas es la enfermedad del nodo sinusal, que afecta en particular a los adultos mayores. De ahí que los especialistas estén llamando a la población a retomar los controles y a acudir a los centros de urgencia ante cualquier síntoma o emergencia médica que pueda ser extraña o preocupante, sobre todo aquellas que tienen relación con el corazón. ¿De qué se trata en particular la enfermedad del nodo sinusal? Iván Rimaza nos cuenta los detalles. El ritmo de los latidos del corazón está a cargo de un área llamada nodo sinusal. Se trata de un grupo de células dentro del músculo cardíaco que actúa como un marcapasos natural, es decir, como el centro desde donde parten los latidos del corazón. Y aunque funciona toda la vida, en algunos casos puede fallar. Entonces surge la llamada enfermedad del nodo sinusal. Así lo explica el doctor Rolando González, cardiólogo y electrofisiólogo de la Clínica Universidad de los Andes. La enfermedad del nódulo sinusal consiste en una falla de este sistema eléctrico, en que faltan impulsos, por lo cual hay pausas cardíacas con la consiguiente baja de la presión arterial, y también hay desorden de la actividad eléctrica del corazón con latidos de más desde estructuras distintas como el nódulo sinusal. Si bien la enfermedad del nodo sinusal puede afectar a adolescentes, el 95% de los casos corresponde a mayores de 70 años, lo detalla el mismo especialista. El peligro de la enfermedad del nódulo sinusal no es que la gente se muera de pausa cardíaca, porque el nódulo sinusal u otro foco automático hacen latir al corazón luego de algunos segundos. El peligro son las complicaciones como consecuencia de la caída con la consiguiente fractura, que en una persona de 70 o 80 años son palabras mayores. Según explica el mismo cardiólogo, esta enfermedad se caracteriza por síntomas como crisis de ausencia, distracción inexplicable y desmayos. Los familiares van a notar que los pacientes que tienen enfermedad del nódulo tienen crisis de ausencia, que se distraen, que se sujetan de la mesa para no irse para el lado y caerse, que tienen vaídos, y también van a notar francos desmayos en los cuales caen al suelo como un saco de papa en forma instantánea. No alcanzan a sujetarse ni ayudarse, y posteriormente se recuperan sin entender qué es lo que ha ocurrido. La enfermedad del nodo sinusal está cubierta por las garantías explícitas de salud, GES, y se trata como la colocación de un marcapasos. ¿Cómo funciona este aparato al interior del corazón? Lo explica el doctor González. Estos computadores tienen la capacidad de censar la actividad eléctrica del corazón, y cuando censan ausencia de actividad eléctrica o silencio, envían un impulso eléctrico que reemplaza el impulso que no produjo el nódulo sinusal y obliga al corazón a contraerse. De esta manera, no se produce la pausa cardíaca que lleva a la caída de presión arterial, y la persona no tiene las consecuencias consiguientes de fatiga, predesmayo y desmayo. Como en todas las enfermedades, la detección precoz es clave, por lo que los especialistas hacen un llamado a informarse y a consultar ante cualquier sospecha de enfermedad del corazón. Sitios web como cuidandotucorazon.com también ofrecen información de esta y otras afecciones cardiovasculares.
Y seguimos haciendo Consulta 94.5, hablando de salud, de bienestar y de medicina. Hoy hablamos de oftalmología porque no es raro que quienes usan anteojos estén cansados, ya sea de usar lentes ópticos o lentes de contacto. Hay quienes incluso por distintas razones, como los ojos extremadamente secos, no pueden incluso usar lentes de contacto. Por lo mismo, cada vez son más los pacientes que evalúan la posibilidad de someterse a una cirugía ocular refractiva con láser, y hoy queremos saber sobre los beneficios, también los riesgos de este tipo de intervenciones, quiénes pueden acceder a ella, cuánto más se logra mejorar la visión, y para ello ya tenemos en Consulta 94.5 al doctor Rodrigo Castro Salas, médico cirujano oftalmólogo, especialista en retina y subespecialista en trauma ocular y diabetes ocular. Luego de haberse desempeñado cerca de 20 años en Hospital General y 30 en el Hospital de Trauma Ocular, el doctor Castro continúa enfocado en su atención en los pacientes diabéticos con compromiso visual. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Muy bien, Ibelis. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros y nosotras en Consulta 94.5, y como siempre le digo a muchos de nuestros especialistas invitados, comencemos por lo básico, doctor. ¿Qué es la cirugía ocular refractiva realizada con láser? Bueno, la cirugía refractiva con láser es una opción quirúrgica que permite el tallado de la córnea, la parte transparente del ojo, con el propósito de corregir los defectos visuales de la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía. Ahora, es una cirugía que se realiza en una gran cantidad de pacientes en todo el mundo. En Chile existen muchos centros que se realiza. Y bueno, tiene algunas limitaciones, no es para todos los pacientes, pero para un gran número de pacientes que están dentro de un rango de defectos del vicio de refracción, digamos. Perfecto. Entonces, ¿quiénes son y quiénes no son candidatos para este tipo de cirugía? Mira, en general los candidatos son pacientes portadores de estos vicios de refracción que están entre cerca de 1 hasta 8 en pacientes con miopía. Más de 8 no es recomendable. En pacientes con hipermetropía no más allá de 2,5 o 3 y astigmatismo hasta 5 o 6. Ahora, eso dependerá de la condición de cada paciente, si tiene patología, si tiene astigmatismos irregulares, si tiene la córnea demasiado seca o si tiene alguna otra patología adicional, quedan fuera de este grupo de candidatos aptos para realizar esa cirugía. Y esta cirugía corrige en general entre un 95 y más por ciento de la corrección del defecto. Ahora, tiene que tener ciertos requisitos básicos como son, primero tiene que ser mayor de edad, no se realiza esta cirugía en niños, tiene que tener un defecto estable y estar dentro de estos rangos, digamos, y las condiciones del ojo que se evalúan una vez que tiene los exámenes con su oftalmólogo. Perfecto. Y uno tiene que realizarse entonces ciertos exámenes para saber si efectivamente es candidato. Y antes de realizarse esos exámenes, por ejemplo, ¿qué tiene que tener uno en cuenta? Si uno, por ejemplo, usa lentes de contacto, ¿qué pasa si uno está pensando en realizarse este tipo de cirugía? ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta, doctor? Bueno, si el paciente es usuario de lente de contacto y tiene corrección astigmática, tiene que estar a lo menos 4 semanas sin el lente para que la córnea vuelva a tomar su forma original. Los pacientes con lentes blandos pueden estar entre 2 a 3 semanas sin lente y ahí es el momento que deben realizarse los exámenes que son estudio de la forma de la córnea o la topografía corneal, el espesor de la córnea, el grado de acomodación que se llama cicloplegia y los otros estudios necesarios para la cirugía. Con ese tiempo, con esos exámenes se analiza junto a su médico las opciones quirúrgicas que van a depender del grosor básicamente y del grado de astigmatismo, el tipo de técnica a realizarse.
Fantástico. Ahora, ¿qué patologías usted ya nos adelantaba un poco dentro de las primeras respuestas, doctor, al Mm. inicio de la conversación? ¿Qué es lo que se puede tratar con este tipo de cirugías? Pero, ¿cuáles son esas patologías específicamente que son más exitosas, que se tratan de mejor manera y que los pacientes resultan mayormente beneficiados con este tipo de cirugía refractiva realizada con láser? A ver, si usted me pregunta por lo que dice la literatura más la experiencia en el ¿Ya? mundo, los que mejor responden a esta cirugía o los mejores resultados son los pacientes miopes, o sea, los que Ya, tienen entre -1 y -8 dioptrías de miopía. Ahora, ya. en segundo lugar, pero también con muy buenos resultados, son los pacientes que tienen astigmatismo miópico. El astigmatismo Ya, es alguna deformación de la topografía corneal que también se corrige con este láser. Y en tercer lugar están los pacientes hipermétropes que tienen un tope de 3,5, no más que eso, porque el resultado refractivo tiende a ser más inestable en el tiempo, digamos, y tiende a regresar parcialmente en muchos pacientes, digamos. Pero el paciente perfecto. miope es lejos el mejor beneficiado. Entonces, doctor, recordemos qué es lo que pasa en nuestro ojo cuando tenemos miopía. El paciente miope es un paciente que tiene un ojo más largo. Piensen que el ojo es como un globo, que tiene una forma ¿Ya? relativamente esférica. Entonces, los pacientes miopes, al tener el ojo más largo, la imagen se forma antes de la retina y requieren una corrección que normalmente se hace con lentes, pero en este caso nosotros corregimos la córnea como ¿Ya? si fuera un lente y se talla para centrar la imagen en la retina, digamos. Ese es el efecto que se hace con el láser en pacientes miopes. Perfecto. ¿Y qué pasa entonces en el caso del astigmatismo? ¿Qué ocurre en nuestro ojo en ese caso? Bueno, el paciente con astigmatismo se produce un fenómeno que te da aparte que el astigmatismo puede ser miope o hipermetrópico, entonces va a ¿Ya? generar, dependiendo la imagen, se genera un conoide que es una forma irregular de la imagen y genera una imagen distorsionada, porque la curvatura de la córnea no es esférica perfecta, entonces la imagen al entrar al ojo entra en forma de distorsión. Y el láser corrige, empareja y deja lo más esférica posible la córnea, eliminando este astigmatismo corneal. Entonces así se Perfecto. corrige la visión. Ya. Y en el caso de la hipermetropía, ¿qué pasa con nuestra visión y con nuestro ojo en ese caso? Bueno, la hipermetropía, el ojo, la imagen llega detrás de la retina, entonces lo que hay que hacer es poner un lente biconvexo y para ¿Ya? eso el láser genera una curvatura mayor de la que existe en la córnea original. Por eso que como la córnea tiene una curvatura relativamente plana, el láser tiende a generar mayor curvatura y por eso es la razón de que tienden más a regresar los pacientes hipermétropes, adelantando, perdón, la imagen para que llegue a la retina y llegue en forma nítida. Así funciona. Ya, perfecto. Ahora, ¿hay distintos tipos de cirugía ocular refractiva con láser, doctor? ¿Hay algunas que quizás tienen un postoperatorio más o menos complicado, Mm. más o menos doloroso? ¿Cuáles son esos tipos de cirugía con láser que se usan frecuentemente en los pacientes? Bueno, el uso del láser en la oftalmología es muy antiguo, digamos, pero el uso del láser en la Ya, córnea, básicamente se usan dos técnicas. Una que es el LASIK, que consiste en sacar un flap de superficie de la córnea como una lonja de jamón, se levanta ya, esta tapita y sobre la superficie, sobre el estroma corneal, se talla el láser. Eso es en pacientes con córneas relativamente gruesas. Ahora, si la ya, córnea es bastante delgada o no nos permite, porque se requiere dejar un remanente de córnea mínimo en cada ojo para que ya, persista en los muchos años de vida que le queda al paciente, tú no puedes sacar este flap, sino que tienes que sacar solo el epitelio y esa cirugía se llama PRK y trabaja sobre el epitelio. Entonces, o sea, ya, bajo el epitelio, perdón, se saca el epitelio y ahí se ya, talla. El problema es que esta cirugía es un poco más dolorosa porque queda la córnea ya, como pelada, así como sin epitelio, y ya, eso es doloroso las primeras 24 horas. Existen otras técnicas quirúrgicas de láser que son bastante más sofisticadas. Hoy día hay una técnica que se talla
un bolsillo en el espesor de la córnea y se saca el defecto refractivo en el espesor de la córnea, pero son técnicas que ya existen, pero no están masificadas todavía, entonces se usan muy poco. Pero básicamente son estas dos técnicas que son el LASIK y el PRK. Perfecto. Mm. Daniel nos pregunta y nos dice que en algún minuto recibió el diagnóstico de padecer astigmatismo con córnea irregular. ¿Podría ser candidato para esta cirugía láser refractiva con láser? ¿Vale la pena, nos pregunta, que vaya al especialista y consulte si es candidato o de plano no? Bueno, primero hay que ver si su defecto es muy irregular, porque si tenemos córneas irregulares podemos tener ciertos grados de malformación corneal superficial Ya. y eso a la larga te puede dar una ectasia, que es una debilidad de la córnea. Entonces, primero hay que hacer estudio y segundo, si con los estudios cumple con los requisitos, se hace un tercer estudio que se llama un estudio aberrómetro, que es un estudio personalizado de la córnea para tallar estas córneas que son irregulares. Entonces, no se hace un tallado estándar como si la córnea fuera perfecta, sino que se talla Ya. proporcionalmente en zonas de mayor curvatura con zonas de menor. Eso se llama láser personalizado en base a la aberrometría, que son las deformaciones que tiene la superficie de la córnea. Pero hay que estudiarlo, no Ya. se le puede decir hasta no ser evaluado. Entonces que vaya al oftalmólogo, que vaya al Exactamente. especialista y Mm. que consulte su caso, pero que no lo descarte de plano, en definitiva. No, no, no. Hoy día el examen de la topografía corneal no solo te mide la superficie, sino que mide Ya. las aberraciones, mide el índice de progresión, o sea, te dice si su defecto está estable o es progresivo, te mide si tiene riesgo de hacer una ectasia. Son muy completos los exámenes, son muy, muy útiles. Entonces, te dan mucha seguridad para tomar la decisión. Ahora, cuando uno quiere evaluar este tipo de cirugías, doctor, ¿conviene ir a un especialista dentro de la oftalmología particular? ¿Dentro de la oftalmología hay quienes se dedican a esto? ¿O cualquier oftalmólogo está capacitado y entrenado para realizar este tipo de cirugía? ¿Qué hay que tener en cuenta cuando uno busca un especialista para operarse? A ver, bueno, como todo en la vida, tiene que primero buscar un médico oftalmólogo reconocido por la Superintendencia de Salud, que eso se busca por el RUT Ya, en Internet, muy fácil. Segundo, hay ya, centros reconocidamente importantes en Santiago y en Chile, digamos, muchas clínicas, a pesar de que también hay muchos médicos independientes que cumplen con todos los ya, requisitos. Es una cirugía relativamente simple, porque la cirugía básicamente la realiza la maquinaria. Lo ya. importante es la programación y la decisión terapéutica, que ahí es donde tiene que participar el médico con el paciente. Pero una vez que ya programaron la máquina hace casi el 90% del procedimiento. Pero tiene que ser Perfecto. un oftalmólogo, digamos, que tenga cierta experiencia y nada más, digamos. Es una Ya, cirugía relativamente frecuente que se realiza en este país. Sí. ya. Ángela nos pregunta cuán rápida es la recuperación. Ha escuchado, y yo creo que tiene que ver con lo que usted nos hablaba anteriormente, doctor, de los tipos de cirugía que se pueden realizar. Ha escuchado de pacientes que sienten molestia, incomodidad después de la operación, como que tuviesen arena en los ojos, y otros que no sienten nada de eso. ¿De qué depende la recuperación y las molestias y cuánto dura esa recuperación tras la cirugía, doctor? A ver, en la cirugía de superficie, donde se pela la córnea o el epitelio, la recuperación es más lenta porque la córnea se demora en regenerarse y genera más molestias por más tiempo, que puede durar 20 días hasta un mes, digamos. Claro que obviamente en grados decrecientes. Ahora, la cirugía LASIK, generalmente las molestias son bastante pocos días y se recupera bastante más rápida. Ahora, en ambas cirugías hay una sección de las terminaciones nerviosas de la superficie de la córnea. Por lo tanto, el paciente Ya, queda con menos sensibilidad para ojo seco. Entonces, ya, los pacientes deben usar lágrimas en forma continua, ya, dependiendo del tipo de paciente y la condición, por lo menos por 6 meses después de operado, ya. en forma regular, porque hay una menor sensibilidad corneal a la sequedad ocular, producto de la cirugía. Ahora, ahí viene otra pregunta interesante, doctor. ¿Qué tipo de lágrimas uno tiene que usar? Porque existen muchas Mm. disponibles en el mercado.
unas muy costosas y otras mucho menos costosas. Entonces, ¿qué tiene que tener uno en cuenta cuando va a elegir la lágrima o las gotitas que va a usar en sus ojos después de una operación? Y en general para los ojos secos, doctor, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, es bastante difícil esa pregunta porque aquí se mete el bolsillo de por medio, ¿ah? Claro, Entonces, claro, usted va a encontrar lágrimas de 3.000 y lágrimas de claro. 35.000. Ahora, en general, las lágrimas que yo recomiendo y que son las mejor toleradas son las lágrimas sin preservantes. ¿Ya? Ya, Hay lágrimas con preservantes y otras sin preservantes. Para pacientes operados con patología o con lentes de contacto, el ideal son las lágrimas sin preservantes, que ahí tiene una ya, gama ya desde la mitad superior de los precios, digamos, pero puede ya, agarrar en un término medio. Y las lágrimas con preservantes son para pacientes generalmente que tienen ojo seco sin otra patología y que tienen que usar muy frecuente, y entonces ellos van cambiando, los pacientes van reduciendo los costos porque al final suma mucho, digamos, una gota claro, permanente. Entonces va a depender del grado de tolerancia del paciente, porque yo le puedo pasar 5 gotas a un paciente, ni ya, siquiera de la más cara a la más barata, y el paciente tolera mucho mejor una que la mejor cara, la más cara. Entonces, el ya. paciente tiene que ir probando con cuál se siente más cómodo en sus ojos. Pero si usted me Y pregunta, el ideal es sin sí. preservante, las lágrimas, sí. Y cuando usted nos dice las que tolera mejor, ¿estamos hablando de que el ojo reacciona de cierta manera o que no tienen que estarse aplicando tan frecuentemente? ¿De qué hablamos cuando hablamos de que las tolera mejor o no? Bueno, el ojo funciona igual que la piel, digamos, y cualquier órgano. Usted se pone Ya, una crema y dice, esta crema me gusta y esta crema no me gusta. Entonces, el ya, ojo acepta mejor algunas lágrimas con un preservante o con otro preservante. Y va a depender del grado de ojo seco que tenga el paciente, que usted va a tener que usar glándulas desde menos espesa hasta más densa o más espesa. Entonces, va a tener que dosificarla según la molestia que uno vaya teniendo. La idea es que no tenga molestia y tiene que usar ya, tantas gotas al día para no sentir el ojo, porque normalmente ya, el ojo, al igual que el resto de los órganos, no se debe sentir. Entonces, si ya molesta, hay sensación de arena, requiere mucho parpadeo, tiene que aumentar su frecuencia. Ahora, podemos caer perfecto. también en ojo seco severo o moderado a severo, en que ya requiere otro tipo de tratamiento, que son la oclusión del punto lagrimal, el uso de ciclosporina y otras drogas. Además, que eso se puede asociar a patologías más orgánicas generales, que tiene que tomar más agua, ir al reumatólogo. Hay una serie de patologías que incluyen el ojo seco dentro del pool del resto de problemas que puede tener un paciente. Doctor, nos queda muy poquito tiempo y Javiera nos pregunta si hay restricciones de edad para este tipo de cirugías y si una vez que uno se realiza una cirugía refractiva con láser, lo esperable es que ya no tenga que usar más anteojos ni para ver de lejos ni para ver de cerca. Eso es lo que uno debiese esperar tras esta cirugía y la edad, doctor. Esas son las preguntas de A Javiera. ver, como le decía, esta cirugía se hace en mayores de edad, sobre Sí, 18, el ideal de 20 para arriba. Ahora, el target principal es entre los 20 y los 35, pero se puede ya, operar cualquier paciente de mayor edad también, no hay inconveniente. El eso. problema es que si yo opero una persona que tiene una miopía de -2, por ejemplo, y tiene 37 años o 40, va a quedar Ya, viendo muy bien de lejos, pero pasados los 40 va a tener presbicia, que es la dificultad para ver de cerca. Entonces yo le voy a ya, decir, le saco el lente de lejos, pero en un par de años más va a tener que usar lentes para cerca. Entonces ya. por eso se opera gente joven que no tiene presbicia y entre los 20 y los 40 andan felices, y ya después de los 40 ya no tienen problema en usar el lente de cerca, ¿me entiende? Claro, Pero es solo para lejos la cirugía. Solo para ya, lejos si son perfecto, pacientes mayores de 40. Por eso que es un perfecto. miope que a veces ve muy bien de cerca sin lente. Si tú lo operas, lo dejas viendo bien de lejos, pero requiere lentes de cerca en pacientes mayores de Entonces, 40.
Entonces, doctor, después de los 40, sí o sí uno va a ir perdiendo esa calidad de la visión que pudo haber recuperado después de la cirugía. Entonces hay que estar preparado también para que no es que la cirugía ya no esté haciendo efecto o de que haya algo salido mal, que empiecen estos cambios después de los 40, digo, sino que tiene que ver con el proceso propio de envejecimiento. Exactamente. Después de los 40, aunque tenga visión 100% de lejos, va a empezar a requerir lentes para cerca por el tema de la edad. Ahora, después de los 50, se puede corregir también la visión de cerca y de lejos, pero ya con lentes intraoculares, digamos. Pasados los 50, tú le puedes poner un lente intraocular que puede ser un multifocal y se corrige la visión de cerca y de lejos. Perfecto, o sea, hay alternativas, hay que ir evaluando, hay que ir al médico para poder saber qué es lo que corresponde en el caso particular de cada uno. Doctor Rodrigo Castro Salas, médico cirujano, oftalmólogo, especialista en retina y subespecialista en trauma ocular y diabetes ocular, luego de haberse desempeñado, les decía yo, 20 años en Hospital General y 30, particularmente en el Hospital de Trauma Ocular, continúa enfocando su atención en pacientes diabéticos con compromiso visual. Ese es un tema bien importante que vamos a estar abordando en el futuro en el programa y lo vamos a estar invitando para aquello, porque son cada vez más los casos de diabetes en nuestro país. A más temprana edad comienzan a aparecer y por lo tanto las dificultades en la visión también son parte de esas complicaciones, así que lo vamos a estar invitando nuevamente, doctor, para que se sume a Consulta 94.5. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y a todos los radioescuchas. A los radioescuchas y a los televidentes, para quienes nos ven en Santiago Televisión. Correcto. Nos escuchan en Radio Usach. Que tenga una bonita jornada, doctor. Chao. Muchas gracias, Ibeli. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Y nosotros y nosotras hemos llegado al final de Consulta 94.5. Muchísimas gracias, como siempre les digo, por habernos acompañado en este espacio en que intentamos entregar información y también educación, aprender más sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras enfermedades y las patologías más comunes que nos van afectando a medida que crecemos y que envejecemos. Gracias también al equipo técnico de Santiago Televisión y Radio Usach por hacer posible la puesta al aire de este espacio, y nosotros y nosotras nos encontramos el próximo fin de semana. Chao. Es momento de cerrar la Consulta 94.5, nuestro espacio semanal para conversar sobre medicina, vida saludable, diagnóstico y prevención de enfermedades. Sin bonos, filas ni copagos. Esto fue Consulta 94.5. Siempre en Santiago TV. Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia y se sana.